El gobierno expidió el decreto que reglamenta el Servicio Social para la Paz. Es la despedida para muchos jóvenes, de acuerdo a lo que decían, del servicio militar obligatorio. Y nos acompaña a esta hora el senador Iván Cepeda, coautor de la Ley de Paz Total, que contiene la figura del Servicio Social para la Paz. Senador, buenos días. Sí, buenos días, Gustavo. Me complace saludarlo. ¿Qué pasa ahora con los pelados cuando terminan su bachillerato? ¿Pueden optar por cualquiera de los dos caminos, el tradicional en el ejército, en las Fuerzas Armadas, o este otro camino? Pues ese debería ser el futuro, claro está, pero obviamente un cambio de esta naturaleza, y eso lo hablamos suficientemente con las fuerzas militares y con el Ministerio de Defensa, tiene que ser un cambio paulatino para que precisamente se ofrezca esa posibilidad de la manera más plena a los jóvenes, pero ir también haciendo las cosas de tal manera que no se afecte pues las fuerzas militares y de policía. Ese fue como una especie de pacto de honor que hubo cuando decidimos emprender este camino que viene de muy lejos, porque no es la primera vez que presentamos esta iniciativa, ha sido un trabajo con otros compañeros y compañeras congresistas de muy larga data y junto a organizaciones de objetores de conciencia, Jóvenes por la Paz, en fin, que hoy ha visto pues en este decreto regulatorio. ¿Cuál es el cálculo de la baja en el número de efectivos de las Fuerzas Armadas en la medida en que se vaya implementando el decreto? Pues todo esto va a ser, como lo decía, paulatino y progresivo. En primer lugar, se va a hacer una especie de pilotos que nos permitan ir aumentando año tras año y ya veremos la proporción, pero obviamente joven que deja de prestar su servicio militar, pues también el vacío que se crea en alguna de las armas también pues tiene una profesionalización de nuevos integrantes. Es decir, hay dos procesos que van paralelos: el ingreso de los jóvenes o su opción por el Servicio Social para la Paz, pero al mismo tiempo se debe llenar ese cupo, por decirlo de alguna manera, con un soldado que va a tener pues las características de un soldado profesional. Ese es el planteamiento y obviamente hay que hacerlo de tal manera que funcione de la mejor forma posible. Claro, senador, uno lee el decreto y lo que uno ve es precisamente eso. El gobierno habilita unos cupos para todas las actividades relacionadas con el Servicio Social para la Paz y los jóvenes que se postulen, si no pasan y si no cumplen, pues de todas maneras sí tendrán que ir a cumplir su obligación de prestar el servicio militar para obtener su libreta y poder tener acceso al primer empleo. Pero, senador, ¿por qué no nos explica en qué consistiría ese Servicio Social para la Paz? ¿En qué áreas podrían trabajar los jóvenes? Porque, pues, digamos, la palabra es muy amplia. ¿En qué se podrían desempeñar? Sí, hay 11 actividades específicas que están claramente enunciadas en el decreto, pero que básicamente se ubican en los siguientes campos. Primero, en lo que significa construir la paz en Colombia. Bueno, ya hemos visto todo lo que eso implica, especialmente en territorios rurales, la implementación de un acuerdo de paz, por ejemplo, como implementación como la que hemos visto en todos estos años con relación al acuerdo del año 2016 con lo que fueron las antiguas FARC. Bueno, ahí hay muchas labores que se desprenden de esa implementación. Poner un ejemplo, que a los cuales podría prestar su talento y energía los jóvenes. También está la atención de las víctimas, por ejemplo, de las víctimas del conflicto armado, de todas las necesidades que tienen. En este momento son más de 9.500.000 víctimas en el país y a eso muchos jóvenes podrían prestar una serie de labores que contribuyan a que las víctimas tengan una mejor situación en el país. Pero también hay otras actividades y otras modalidades concomitantes que tienen que ver, por ejemplo, con la protección del ambiente, la protección ambiental, con la realización de trabajos
para proteger y ayudar a poblaciones que están en una situación de alta vulnerabilidad. Así que vamos a asistir a la posibilidad de que haya generaciones jóvenes que pues se formen y presten su concurso para objetivos que yo considero son muy nobles y necesarios en la sociedad colombiana. Senador, muchas gracias y pendientes del futuro de los pelados que salen del colegio y que tienen ahora posibilidades para escoger. Muy amable. Bueno, esa es una buena noticia para la juventud en Colombia.